Capítulo 6. Rin estaba permitiendo que algunos de los hombres de su abuelo la escoltaran. La habían estado esperando afuera de la casa de Shirou durante aproximadamente una hora, y ella los había dejado esperar. No tenía sentido que se apresurara por culpa del anciano. En realidad, no podían entrar al recinto de Shirou, nadie con un sello de pájaro enjaulado podía hacerlo. Rin había realizado un análisis estructural de uno de los sellos mientras el dueño estaba dormido, y gracias a eso tenía una comprensión casi perfecta del sello. Luego usó esa comprensión para establecer una barrera alrededor de la casa de Shirou que activaría parcialmente el sello si alguna vez se acercaban demasiado. No fue suficiente matarlos, y mientras despejaran el área a toda prisa solo conseguirían un fuerte dolor de cabeza, pero un hombre testarudo que había intentado atravesar la puerta principal terminó hospitalizado. Cuando Rin lo llevó a los médicos de emergencia, les dijo que el hombre había contraído un caso terminal de estupidez, lamentablemente no tenía cura. Todo esto era solo una de las formas en que le decía que te jodan a su abuelo. Su padre y su madre siempre venían a recogerla cuando querían algo, pero su abuelo solo enviaba a los más pequeños. Al menos podría haber sido lo suficientemente inteligente como para utilizar a un miembro del clan que no tuviera el sello. Aunque la mayoría de los miembros no principales de la familia estaban marcados, todavía había Serval que no tenían el sello. El propósito principal de los sellos era asegurar que los secretos del clan nunca se filtraran si alguno de los miembros era capturado, así que para aquellos individuos que simplemente elegían vivir dentro de la ciudad toda su vida, no había necesidad del sello. La mayoría de las chicas del clan eran así y pasaban por un entrenamiento nupcial en lugar de un entrenamiento ninja. Los antiguos jefes del clan vieron la necesidad de mantener a varias criadoras de bebés para compensar las tasas de mortalidad, y el estrés causado por las focas era malo para los bebés en el útero. No es una observación difícil de hacer con los ojos del Byakugan. Mientras la llevaban de regreso a casa, recordó su breve encuentro con el niño poseído, Naruto. Si uno se acercara a la cuestión del niño desde un modelo ético utilitarista, lo que había que hacer era claro. Matar a un huérfano sin amor para evitar la muerte de cientos. Rin no sabía qué tipo de sello se estaba usando para encerrar algo tan poderoso como la bestia de 9 colas, pero no era lo suficientemente poderoso. Ese hecho era tan evidente como los bigotes en la cara del niño. Las energías del demonio se estaban mezclando con las del niño, cambiándolo lentamente. Incluso sin un detonante, era solo cuestión de tiempo. Comenzaría con pequeños cambios físicos en el cuerpo, como los bigotes, luego progresaría a problemas de personalidad o una tendencia extraña. Lo más probable es que sus uñas se alargaran y sus dientes se afilaran. Se volvería cada vez más violento y rebelde. La última pista sería que sus ojos se pondrían rojos, su cabello también podría volverse rojo, dependiendo del tipo de demonio. Después de eso perdería el control por completo y el demonio tomaría el control. Que eso ocurriera en medio de una ciudad tan grande como Konoha era terrible. Era como si hubiera un apóstol muerto hambriento en medio del centro de Tokio. Era terrible si le hubieran dado un beso de despedida a la aldea. Las personas poseídas que llegaban a este punto eran tan fuertes como un sirviente y quizás incluso más difíciles de matar. Les arrancabas los brazos, les hacías estallar el corazón en pedazos o incluso les cortabas la cabeza y la cosa simplemente se regeneraba y seguía atacando. El poder destructivo al que podía recurrir era comparable al de un noble fantasma antifortaleza. Incluso si los ninjas de Konoha pudieran lidiar con algo de esa magnitud, lo más probable es que murieran cientos. Hasta donde Rin sabía, no había vuelta atrás una vez que el demonio tomara el control por completo, Naruto moriría de todos modos, consumido por el demonio. Ni siquiera terminaría allí. Rin solo podía asumir que sellaron al demonio en Naruto porque carecían de los medios para destruirlo por completo. Así que, unos años después, el demonio se regeneraría y continuaría con su ola de asesinatos. En total, si Shirou usara sus armas para acabar con la bestia de una vez por todas, probablemente salvaría a miles de personas, todo a costa de un niño huérfano por el que nadie parecía preocuparse. Sí, un utilitarista definitivamente diría que simplemente hay que matar al niño. Lamentablemente, Rin no era utilitarista. Ella creía que algunas cosas valían la pena por la posible muerte de miles de personas que no le importaban. Podía pensar en dos razones que eran lo suficientemente buenas como para intentar mantener vivo al niño. La que Shirou supuso que era curiosidad profesional. Además de estar interesado en el sello que se usó en el niño, el demonio en sí era algo digno de observar. Un humano poseído por un verdadero demonio, uno nacido de la naturaleza en lugar de los pensamientos del hombre, no era algo que se encontrara todos los días.
Ningún mago había tenido la oportunidad de examinar a fondo uno. Las posibles cosas que se podían aprender eran increíbles. Por su naturaleza, los demonios verdaderos convertían el maná o energía natural en el aire en fuerza vital o energía física, que luego podía ser utilizada por su anfitrión, ya sea refinándola en sus circuitos mágicos para crear o mezclándola con energía mental para hacer chakra. El maná normalmente era tóxico para los humanos, y sin embargo, a pesar de estos verdaderos demonios, podía convertirse en cantidades casi infinitas de energía utilizable. Sin mencionar el origen de este demonio en particular, si las historias fueran ciertas. El sabio de los 6 caminos había usado su poder, la creación de todas las cosas, para dividir el poder del demonio de 10 colas en las bestias de 9 colas, que habían sido espíritus de la naturaleza no corruptos al principio, en lugar de demonios. Solo se habían retorcido más tarde después de las acciones de los humanos. No solo se trataba de convertir a un demonio en un espíritu de la naturaleza normal, sino que también era el equivalente a una magia verdadera. El Eavensfell, el poder de crear nuevas almas. Tener el producto real de tal poder justo frente a ella casi hizo que Rin comenzara a babear. Con la disminución de la influencia de Gaia en este nuevo mundo, había muchas cosas que parecían magia verdadera, pero cada vez que Rin miraba más de cerca, descubría que no lo eran. Por ejemplo, las invocaciones en realidad no abrían una puerta a otro mundo. Tomaban prestadas cosas, y esas cosas tenían que regresar. Si se tomaba algo, entonces se debía dar algo de igual valor para obtenerlo. El espacio prestado requería energía para mantenerse y Gaia trabajaría sobre esa energía para destruirlo. Era algo que solo era posible debido a la debilitada Gaia, pero aún seguía todas las leyes normales de la lógica, a diferencia de la magia verdadera que podía romper las leyes naturales. Había sucedido lo mismo con la mayoría de los jutsu del espacio-tiempo. Parecían algo así como los verdaderos, pero nunca llegaron al punto de ser magia verdadera. Encontrar algo que pudiera llevarla a redescubrir el toque del cielo era algo por lo que estaría dispuesta a arriesgar su vida. Casi todos los magos lo harían. La segunda razón para dejar vivir al chico era algo mucho más personal. Tenía que ver con una promesa. Ella le había prometido a Archer que no dejaría que Shirou se convirtiera en él. Iba a ser difícil, pero si podían salvar al chico en lugar de seguir ese estúpido ideal y sacrificarlo, entonces sería un gran paso para cambiar el sombrío futuro de Shirou. El hecho de que Shirou no hubiera matado al chico en el momento en que tuvo la oportunidad era una señal positiva. Rin se resignó al hecho de que tendría que averiguar cómo eliminar al demonio sin matar al niño en los 10 años aproximadamente que faltaban para que el niño llegara al punto de no retorno. Una tarea que nadie en la historia de su antiguo mundo había logrado después de que comenzaron los primeros signos de cambios físicos. Sin embargo, ella no tenía que preocuparse realmente de que él superara el límite. Shirou no se contendría si viera ojos rojos. Entonces, con el chico quedándose con Shirou, había poco peligro de que matara a un buen porcentaje de la ciudad. Shirou también tenía mucha experiencia con barreras mentales de cuando necesitaba mantenerlas contra el brazo de Archer. Puede que no sea lo suficientemente fuerte como para detener lo inevitable, pero agregarlo a los sellos existentes le daría más tiempo. Una vez que regresó al complejo del clan Iga, Rin fue guiada hacia su abuelo. En realidad, eso no era del todo exacto, ella era la que caminaba al frente del grupo, con los 2 miembros de la rama familiar que habían sido enviados para recuperarla siguiéndola detrás de ella. Caminaba con los brazos cruzados, la barbilla en alto y una sonrisa confiada en su rostro. Ella era quizás la única persona en toda la aldea que se acercaría al anciano Iga de esa manera. Shirou probablemente podría si se lo pidieran, pero él actuó para complacer a los demás más que Rin. Rin nunca había ocultado su personalidad antes y no estaba dispuesta a comenzar. No le importaba que ahora fuera una niña de 4 años nuevamente. Nunca dejaría que nadie se aprovechara de ella. Ella nunca mostraría debilidad. Encontró a su abuelo en su estudio personal, si es que así se lo podía llamar. En realidad no tenía mucho material de investigación ni documentos importantes. Varios de los libros que se alineaban en los estantes eran más bien de tipo recreativo. Todo era más para exhibir que para estudiar de verdad. Rin ya había estado en estudios reales antes, ninguno tan limpio como el de su abuelo. Buenas tardes, Ojiusan. Espero que no te canses demasiado al verme. He oído que los ancianos realmente necesitan descansar en cama, dijo Rin con una sonrisa muy agradable mientras miraba a su abuelo, que estaba de pie detrás de su escritorio, aparentemente sin importarle la silla en perfecto estado detrás de él mientras miraba a su nieta.
A Rin no le importó, simplemente tomó asiento y se puso cómoda. Rin no estaba segura de cómo se llamaba su abuelo. No cree haberlo oído nunca. La mayoría del clan lo llamaba el anciano honorable. Así que se burlaba de él por su edad, aunque tenía 50 y tantos años como mucho. Como la mayoría de los nobles, se casó joven y tuvo hijos jóvenes. Aún así, su pelo tenía algunas canas y su rostro tenía el aspecto de un anciano, como si las preocupaciones de su época lo hubieran desgastado. Entiendo que fuiste a ver a ese herrero otra vez, a pesar de que se suponía que debías acompañar a tu padre y a tu madre a ver al Daimi, dijo el anciano con su voz malhumorada. ¿Fui yo? No lo recuerdo, dijo Rin, dándose golpecitos con el dedo en el labio inferior. Lo recordaba muy bien, pero a ella personalmente no le gustaba el voluble olor y odiaba a su esposa, que era una cesta de almejas. Su abuelo la miró fijamente. Así como olvidaste nuevamente tu entrenamiento de taijutsu y el hecho de que había solicitado tu presencia en la reunión del clan, dijo el hombre mayor con frialdad. Oh, pero Oji-usan, no me ofreciste nada. Si pides algo a alguien, debes ofrecer algo a cambio. ¿O te has vuelto tan arrogante en tu vejez que te sientes por encima de la necesidad de hacer trueques? Lo siento, pero no voy a consentirte, dijo Rin con voz alegre. Rin sería la primera en admitir que su padre tenía un pequeño palo metido en el culo, aunque era un buen hombre, pero su abuelo tenía más bien un árbol entero penetrando en su trasero. Los dos no se llevaban bien y la tensión entre ellos estaba aumentando. Esto se debía a la falta de interés de Rin por el clan. El clan por el que su abuelo había derramado su sangre, por el que había visto morir a las personas cercanas a él. Cuando su esposa había dado a luz a gemelos, había marcado a uno de sus propios hijos cuando era un bebé con el sello del pájaro de la jaula para evitar cualquier duda sobre el próximo jefe del clan que pudiera formar una división en el clan y amenazarlo. Ahora su propia nieta, la ninja más talentosa que jamás haya nacido en la aldea, estaba eludiendo sus deberes para con el clan y la ideología del clan. Hikaru, tienes un deber con este clan. Serás el próximo líder y debes actuar en consecuencia. No tienes elección en este asunto, dijo su abuelo con severidad. ¿Te preocupa que me convierta en el próximo jefe del clan? Entonces, tal vez debería renunciar, bromeó Rin. Estoy segura de que Hinata-chan sería una jefe mucho mejor que yo de todos modos. Es tan dulce y linda. No me importaría seguirla. El mayor Iga no sonrió en lo más mínimo. Eso no es posible. Hinata se convertirá en miembro de la familia ramificada, dijo el hombre con dureza. Rin se quedó paralizada y sus ojos Byakugan cobraron vida. La anciana observó en silencio cómo Rin escudriñaba toda la casa en busca de su hermana menor. Su sonrisa desapareció y una mirada de urgencia la reemplazó. ¿Dónde está? Preguntó Rin, con voz ahora muy seria mientras miraba a su abuelo. Se la han llevado para que le entreguen el sello del pájaro enjaulado, dijo el anciano con calma. No deberías preocuparte por esto. Ella tiene su destino y tú el tuyo. Los dos siempre iban a estar separados. Rin y su abuelo se miraron a los ojos y se quedaron mirándose durante unos segundos. Luego, Rin bajó la cabeza. Supongo que tienes razón. Es un destino cruel tenerme como una One-san, dijo con tristeza. Los ojos de los dos miembros de la rama se abrieron de par en par por la confesión, aunque si el anciano estaba sorprendido, no lo demostró. Se levantó lentamente de su asiento. Si me disculpan, necesito algo de tiempo para pensar en las cosas. Regresaré a mi habitación, dijo haciendo una media reverencia antes de irse. El anciano miró a los dos que habían sido enviados a buscarla y les hizo una señal para que escoltaran a la niña, para asegurarse de que realmente fuera a su habitación en lugar de salir corriendo. Asintiendo, los dos obedecieron rápidamente a su anciano del clan. Rin caminaba rápido, aunque con sus piernas cortas, los dos miembros de la rama apenas tenían que esforzarse para seguirle el ritmo. Estaban un poco sorprendidos por el tipo de respuesta que tuvo la niña. Cuando el mayor decidió colocar el sello en la hermana menor en un intento de hacer que la joven Hikaru entendiera su lugar en el clan y su destino, estuvieron casi seguros de que cuando se lo dijeran ella reaccionaría, de manera diferente. Habían cruzado casi todo el recinto cuando ella dejó de caminar. ¿Pasa algo, Hikaru-sama? Le preguntó uno de los dos acompañantes cuando ella no dio señales de moverse. Sí. Algo está definitivamente mal, dijo con frialdad, extendiendo una mano. Los dos guardias vieron algo dentro del puño cerrado, algo que rebosaba de chakra. Dejó caer la pequeña gema roja, que rebotó un poco en el suelo cuando la energía sellada en su interior comenzó a formar una barrera alrededor del grupo.
Luego se volvió hacia los dos y tenía esa sonrisa en su rostro, la que los hizo temblar. ¿Alguno de ustedes sabe dónde se lleva a cabo el sellado del pájaro enjaulado? Preguntó en un tono meloso. Hikaru-sama, no podemos, eso fue lo más lejos que llegó el hombre. Rin levantó su mano izquierda, con todos los dedos extendidos y apuntando directamente al hombre mientras más de 20 circuitos mágicos en su brazo cobraban vida. Gandr, dijo Rin mientras disparaba la maldición sobrecargada. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de lucir sorprendido cuando la explosión de poder oscuro casi del tamaño del cuerpo entero de la niña voló directo a su pecho. La precisión adicional de los ojos de Sub-Yakugan le permitió apuntar a los caminos de chakra del hombre con la maldición para causar el máximo daño. La maldición fue como una ráfaga de escopeta en el pecho del hombre y lo arrojó hacia atrás, estrellando su cabeza contra la pared y dejándolo inconsciente. Incluso si no fuera una maldición fatal, el hombre no se levantaría durante una semana. El segundo de los escoltas había quedado igual de sorprendido, viendo a su compañero ser arrojado a un lado por el extraño jutsu, había apartado la mirada de la joven por medio segundo, y cuando volvió a mirar todo su cuerpo se congeló. Se encontró mirando directamente a los ojos del Byakugan, solo que eran diferentes a todos los que había visto antes. Las venas palpitantes alrededor de los ojos brillaban con un azul claro debido a los misteriosos canales de chakra de la chica y en el medio de los ojos blancos había dos soles dorados. Por más que lo intentó, no pudo apartar la mirada de esos ojos. Ni siquiera podía mover un músculo. Genjutsu, jadeó, tratando de acumular chakra para deshacerse de la técnica, no es que le dieran tiempo. Rin había usado sus ojos místicos de unión para mantener al hombre quieto el tiempo suficiente para poder derribarlo. Se movió rápidamente, asestando 3 suaves puñetazos en cada una de sus piernas, haciendo que el hombre perdiera el control de la parte inferior de su cuerpo antes de derribarlo con 2 fuertes puñetazos en el estómago, dejándolo sin aire. Una vez que estuvo en el suelo, fue a por sus brazos, desactivando los canales de chakra allí con unos cuantos puños más suaves, dejando al hombre completamente indefenso. Con una rodilla sobre su pecho, colocó una mano sobre su cabeza, con el pulgar sobre su frente, justo sobre su sello del pájaro enjaulado. Comenzó a introducir chakra en él de tal manera que comenzara la activación. El hombre gritó de dolor pero no importó, ella ya había colocado una barrera para asegurarse de que nadie los escuchara. Dime dónde está Hinata, dijo Rin, ignorando los gritos del hombre para que se detuviera mientras sus ojos aún brillaban con el poder de la atadura. Dime dónde está mi Imto-chan, o te mataré. Recibo muchas críticas negativas por mis decisiones al escribir. Intento que no me importe, pero es bastante molesto. Estoy confundida por la gente que intenta negar que Naruto es una bomba de tiempo. ¿Cuántas veces perdió el control cuando tenía 18 años? Al menos 8 o 9. Y si algo de la magnitud de su pelea con Orochimaru ocurriera en medio de la ciudad, prácticamente todos morirían. Capítulo 7. Fue un error común que cometieron muchos magos al intentar construir un taller secreto. Dedicaron tanto tiempo a perfeccionar sus barreras para mantener alejadas las miradas indiscretas que se cegaron en el proceso. Luego colocaron trampas en el exterior, sin darse cuenta de que también podrían colgar un letrero de neón gigante sobre sus cabezas. El recinto secreto de sellado de los Iga estaba a un tiro de piedra del complejo principal, en un área de entrenamiento de supervivencia. Rin había torturado al miembro de la rama familiar para que le dijera la ubicación del edificio con bastante rapidez y se había ido antes de que alguien pudiera reaccionar. Sus habilidades con el refuerzo no estaban al nivel de Shirou. No había dedicado años a perfeccionar esa única habilidad hasta el punto de poder bailar al borde de la destrucción total, pero aún podía salir adelante y aumentar su agilidad en una cantidad considerable. Iba de árbol en árbol, con los ojos detectando cada una de las trampas que habían colocado para mantener a la gente fuera. Si se hubiera detenido a pensar, tal vez hubiera ido a buscar a Shirou. Los sentidos del chico no eran tan precisos como los de ella, pero aunque sus ojos podían detectar algo a una milla de distancia, no era tan útil para encontrar un rastro dejado por algo que se había ido hace mucho tiempo. Para eso, el olfato de Shirou era mucho mejor. Podría haberla llevado allí antes, o haber eliminado la necesidad de preguntar a los miembros de su clan sobre la ubicación. También habría sido útil como respaldo. Sin embargo, la chica no iba a detenerse a pensar. No podía perder el tiempo. Hinata la necesitaba y no iba a fallar esta vez. Así que estaba sola cuando llegó al gran edificio de piedra gris. El lugar había sido diseñado para que pareciera un centro de seguridad, pero Rin no se dejó engañar ni por un segundo.
Habían colocado tantas barreras en la piedra que todo el chakra se estaba cancelando, impidiendo incluso que sus ojos vieran dentro del edificio. La puerta era una cosa de madera anodina, hasta que Rin la tocó. Un rápido análisis estructural le indicó que la puerta estaba siendo reforzada con chakra de la tierra, y varios sellos actuaban como un alimento para mantener su fuerza incluso bajo un ataque fuerte. Reconoció el estilo de los sellos de los propios pergaminos del clan. Este era el lugar. Rin colocó un dedo sobre la puerta, moviéndolo a lo largo de la superficie, dibujando una secuencia de runas con la punta mientras cantaba. Sé el martillo que parte la tierra. Las runas que había trazado se hicieron visibles cuando las alimentó con prana. Dio unos pasos hacia atrás mientras la fuerza sacudía la puerta y chispas eléctricas saltaban de runa en runa. Luego, con un fuerte crujido, la madera explotó como si hubiera sido alcanzada por un rayo, dejando un velo de humo detrás. Rin caminó a través del humo sin pensarlo dos veces, sin querer perder un momento. Hola, Karu-sama. Los 5 miembros del clan Iga que habían estado a cargo de sellar a la segunda hija del jefe del clan estaban medio fuera de posición de combate mientras miraban abiertamente a Rin. Rin ni siquiera los escuchó, sus ojos estaban fijos en una sola cosa, una jovencita sobre una mesa. Hinata estaba dormida, probablemente drogada para el proceso de sellado. Rin podía sentir que temblaba con furia descontrolada al ver eso. Sacó 2 kunai y los arrojó directamente a 2 de los miembros del clan Iga. Las espadas fueron esquivadas, pero de todos modos no estaban destinadas a golpear, solo necesitaban transportar las etiquetas que estaban unidas a la parte inferior con un trozo corto de cuerda. No eran etiquetas explosivas, Rin nunca usaría algo tan peligroso cerca de su preciosa hermana menor. Había descubierto que si uno entendía la fórmula, entonces podía sellar casi cualquier cosa. Entonces, justo después de que las puntas de los kunai se hundieran en la pared del fondo, los sellos se abrieron y un torrente de agua infundida con chakra salió de ellos como si fueran 2 bocas de incendio, golpeando a los miembros del clan y tambaleándolos a todos. En el momento en que los kunai salieron de sus manos, Rin ya estaba formando señales con las manos. Serpiente. Carnero. Caballo. Liebre. Carnero. Caballo. Liebre. Liberación de agua. Prisión de agua. Terminó su jutsu, aplaudiendo mientras ordenaba el agua. Toda el agua que había sido disparada comenzó a reunirse alrededor de los 5 miembros del clan, empujándolos en un grupo antes de formar una esfera a su alrededor, suspendiéndolos a todos y dejándolos casi indefensos. Rin no podía mantener la prisión por mucho tiempo. Incluso si solo fuera un jutsu de rango C, el cuerpo de su hijo no había alcanzado el nivel en el que pudiera soportar una tensión constante como esa. Pero sus planes no incluían mantenerlos suspendidos para siempre. Manteniendo las manos juntas para mantener el jutsu, trazó una runa en el suelo con su pie derecho, dándole un poco de prana. La runa de relámpago era débil, pero no necesitaba ser fuerte, no cuando sus objetivos estaban suspendidos en el agua. Burbujas escaparon de las gargantas cuando los cuerpos de cada uno de los 5 miembros del clan atrapados fueron sacudidos por la descarga eléctrica. No era lo suficientemente fuerte como para matar, pero ninguno de ellos se movería en un futuro cercano. Al liberar la prisión de agua, Rin realizó un segundo jutsu sobre los enemigos aturdidos. Caballo. Serpiente. Dragón. Liberación de viento. Palmas del vendaval. Cuando la prisión de agua se desmoronó, las 5 víctimas fueron golpeadas por la ráfaga de viento que las arrojó contra la pared con fuerza y las dejó inconscientes. Una vez que se deshizo del ninja, Rin corrió hacia Hinata y tuvo que subirse a la mesa para poder ver bien a su hermana menor. Solo suspiró aliviada después de apartar un poco del cabello de la niña y ver que su frente todavía estaba impecable. Gracias a Dios, dijo mientras acariciaba suavemente la cabeza de la niña. Al oír que alguien tosía agua, Rin volvió la cabeza hacia los 5 miembros del clan. Uno de ellos estaba intentando levantarse a gatas. La ira de Rin regresó de repente. Se agarró de una cuerda suelta que debía haber sido utilizada para individuos más difíciles y comenzó a hacer señales con las manos de nuevo. Serpiente. Almeja. Serpiente. Almeja. La serpiente ata. Era un jutsu que Anko le había enseñado como broma, diciendo que si iba a ser la maestra de Shirou, entonces iba a necesitar ponerse atada. Dicho esto, era un truco útil. Proyectando la forma de una serpiente sobre la cuerda, hizo que se deslizara hacia abajo y se atara alrededor de la mujer. La serpiente luego se mordió su propia cola antes de volver a ser una cuerda común, una cuerda apretada donde la boca de la serpiente se había unido a su cola.
Rin usó un pie para empujar a la mujer sobre su espalda y pisó su pecho con una buena cantidad de chakra reforzando su paso, expulsando el aire y el agua de la boca de la mujer. Estoy impresionada. No pensé que alguien todavía estaría consciente, dijo Rin, haciendo gala de su actitud altiva y poderosa. Hikaru-sama, ¿por qué? La mujer jadeó. Creo que seré yo quien haga las preguntas aquí, dijo Rin presionándola un poco más. Dime, ¿quién te ordenó ponerle el sello a mi Hinata? Él, mayor. Tu abuelo, dijo la mujer. Rin no se sorprendió. Ya veo. Ahora dime, ¿a quién le eres leal? A la familia principal. Bien entonces, entre el anciano y yo, ¿quién tiene tu lealtad? Soy leal al anciano. La mujer gritó cuando Rin puso una mano en su frente, activando el sello. Eso no era lo que quería oír, dijo Rin, su voz estaba completamente desprovista de emoción. Pero si eres tan leal a ese viejo pedorro, entonces dale un mensaje de mi parte. Dile que seré el próximo líder de este clan, y que si alguien pone un dedo sobre mi Imto-chan, usaré ese poder para acabar con este clan. ¿Entiendes? ¿Sí? Hikaru-sama. Gritó la mujer mientras se movía de un lado a otro, intentando zafarse de la mano de Rin. Muy bien. Dijo Rin con una falsa alegría, antes de golpear la cabeza de la mujer contra el suelo, con la suficiente fuerza como para dejarla inconsciente. Ignoró la sangre que salía de la nuca de la mujer mientras regresaba con su hermana pequeña. Incluso si hubiera matado a las demás, no le importaría. Nada era más importante que Hinata. Hinata se sintió más que un poco entumecida mientras se despertaba lentamente. La pequeña se encontró de nuevo en su habitación, con el brazo de su hermana mayor sobre ella mientras compartían una cama y mantas. One-san, dijo, con dolor de cabeza mientras intentaba organizar sus pensamientos. Una mano se llevó a la cabeza mientras intentaba detener la habitación, pero cuando sus dedos tocaron su frente recordó lo que había sucedido. Sus ojos comenzaron a lagrimear y comenzó a sollozar suavemente. Hinata-chan, ¿qué pasa? Dijo Rin, levantándose, frotándose los ojos y dando un bostezo demasiado dramático. One-san, ellos iban a... Y Oji-san, él dijo, que ya no íbamos a ser hermanas. Hinata luchaba por hablar entre sollozos. Tranquila, tranquila, dijo Rin, abrazando a la niña de 3 años. Solo estabas teniendo una pesadilla. Eso fue todo. Le dio unas palmaditas suaves en la espalda a su hermana mientras le daba palabras de consuelo. Rin había decidido intentar que Hinata creyera que eso nunca había sucedido. Quería que su hermana no quedara afectada por los acontecimientos que habían sucedido. Al repasar el día, había muchas cosas que Rin podría haber hecho de manera diferente. Si bien el sello del pájaro enjaulado estaba diseñado para matar al portador si se quitaba el sello, no estaba más allá de las habilidades de Rin deshacerlo sin dañar a Hinata. O podría haber usado el rompedor de reglas de Shirou para quitar el sello. Rin siempre se había enorgullecido de su racionalidad. Sin embargo, la racionalidad siempre se había ido por la ventana cuando sus hermanas menores estaban involucradas. A lo largo de la Guerra del Santo Grial, Rin había actuado irracionalmente innumerables veces por el bien de su hermana, Sakura. Ella había revivido a Shirou no por algún tipo de sentimiento de culpa por la muerte de un inocente, o porque sentía algo por él en ese momento. Había gastado recursos valiosos y lo había revivido porque había sido alguien preciado para Sakura. Luego, cuando resultó ser un maestro, se había aliado con él para mantenerlo con vida para ella. Había intentado luchar contra un sirviente caster sola para proteger a su hermana. Se habría dejado matar para mantenerla a salvo. Todo tipo de cosas que eran simplemente irracionales, pero las hizo. Aún así, siempre había sentido que no había hecho lo suficiente por Sakura. Debería haber hecho más. Debería haber encontrado una manera de evitar todas esas cosas horribles que le sucedieron. De nuevo, pensamientos irracionales, pero seguía sintiéndose así. Nunca dejaría que nada le sucediera a Hinata, ni permitiría que nada las separara. No le importaba si su abuelo dirigía el clan como una secta, no dejaría que tocara a Hinata. No te preocupes, tu One-san nunca dejará que te pase nada. Me aseguraré de que siempre estés a salvo. Lo prometo, susurró Rin mientras mecía a Hinata para que volviera a dormir. Ya si no estaba feliz. Había estado en casa durante unas horas cuando finalmente descubrió lo que había sucedido, y no había sido por parte de nadie de su clan.
Había recibido un informe del hospital sobre el estado de los miembros del clan a quienes su hija de 4 años había ahogado, electrocutado y provocado conmociones cerebrales. Después de conocer toda la historia, casi había ido al hospital para acabar con esos cabrones por lo que habían intentado hacer mientras él estaba fuera. Solo las amables palabras de su esposa, Aileen, lo habían disuadido de tomar medidas tan extremas. Eso, y el conocimiento de que no eran más que peones. Otou-sama, ¿le importaría explicarme por qué sintió la necesidad de hacer arreglos para que mi hija recibiera el sello en mi ausencia? Le preguntó Yashi a su padre. Toda una vida de sumisión estaba siendo puesta a prueba por el instinto paternal. Él y su esposa acorralaron al anciano para exigirle respuestas. Para su crédito, o tal vez contra toda razón, el anciano no mostraba ningún signo de remordimiento o vergüenza. Simplemente se quedó con exactamente la misma mirada en su rostro que siempre había tenido. No actúes como si esto fuera una acción dramática. Tarde o temprano, Hinata habría sido expulsada de la familia principal. Ese es simplemente su destino. Quizás lo hayan eliminado, pero nunca ha sido tradición darles a las hijas de la familia principal el pájaro enjaulado, dijo Aileen con un ceño fruncido poco común en su rostro. Era cierto, ya que la sangre de la familia principal era más pura y se consideraba demasiado importante como para desperdiciarla con el sello. Por lo general, se obligaba a las hijas de la casa principal a casarse para ayudar a mantener vivo al clan. Aunque su destino fuera separarnos, elegiste actuar demasiado pronto y sin mi permiso, dijo Yashi, tratando de hacer valer su autoridad como líder del clan. Así que explícate. ¿Qué hay que explicar que tú no sepas ya? Tu hija mayor está fuera de control. Necesitamos encontrar una manera de ponerla a raya. Estoy seguro de que conoces el concepto de chivo expiatorio. Las palabras del mayor hicieron que ambos padres se pusieran tensos. El significado era claro. Con el sello del pájaro enjaulado, el jefe del clan, o cualquiera que haya sido jefe del clan, puede inducir un dolor horrible con solo un pensamiento. El anciano planeaba controlar a la rebelde Hikaru, infligiéndole dolor a Hinata cada vez que la niña desobedeciera. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en hacerle eso a tus propias nietas? Aileen medio gritó en estado de shock. El anciano cerró los ojos. No lo hago con alegría, pero me he resignado a mi destino. Como alguien que alguna vez fue jefe de clan, debo hacer lo que sea necesario para proteger al clan. No me maldigas por el papel para el que nació Hinata. Yashi frunció el ceño, algo en lo que había dicho le parecía extraño. Entonces, un pensamiento repentino apareció en su cabeza. Un pensamiento que nunca antes se le había ocurrido. Parecía tan simple ahora que lo había pensado. ¿Se puede cambiar el destino? Era algo que iba en contra de todos los maestros del clan. Decían que uno nacía en una posición en el mundo, y esa posición lo guiaría hasta su eventual fin. Según el anciano, Hinata había nacido para actuar como una herramienta para la familia principal. Pero con el ultimátum de Hikaru, cualquier acción que usara a Hinata de esa manera causaría el fin del clan. ¿Eso significaba que su destino había cambiado? Su destino había sido algo completamente diferente desde el principio. ¿Qué derecho tenía el anciano del clan a descontrolar el destino? De repente, todas las cosas que Yashi había seguido ciegamente en su vida fueron puestas en tela de juicio. Las cosas que su padre había dicho que eran obra del destino siempre habían sucedido antes, pero era porque eran obra del destino o porque su padre las había hecho suceder. Los acontecimientos que él había visto como actos del destino habían sido solo una forma de racionalizar sus acciones. ¿Se habían dicho a sí mismos que no tenían la culpa porque eran solo instrumentos del destino? Tú ya no eres el jefe del clan, yo lo soy. Los asuntos que involucren el bien del clan no serán decididos por ti solo, y no debes involucrarte con mis hijas sin mi consentimiento, dijo Yashi mientras se daba vuelta para irse. Después de los recientes eventos, consideres en una situación delicada, Otou-san, agregó, justo antes de irse, mientras su esposa le lanzaba una mirada fría al hombre mayor mientras seguía a su esposo afuera. Qué descaro el de ese hombre. Dijo Aileen, llena de ira maternal. ¿Cómo se atreve a hacerle eso a unos niños, y mucho menos a sus propias nietas? Yashi se limitó a asentir, escuchando a medias el discurso de su esposa. Seguía pensando mucho en todas las veces que había tenido una discusión en su vida. Pensando en lo que habría sucedido si hubiera elegido algo que sentía que era más correcto en lugar de seguir el destino. ¿Qué tan diferente sería el mundo? Finalmente, decidió algo. Aileen, dijo en voz baja, provocando que su esposa dejara de hablar. Voy a intentar hacerlo. Voy a intentar cambiar nuestro destino. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par.
Miró a su marido como si le hubiera salido otra cabeza. Yashi no se sorprendió. Ni siquiera él podía creer las palabras que habían salido de su boca. Pero lo haría. Por sus hijas, por todo el clan, lucharía por su destino. De repente, la vida parecía tener más sentido. Un poco más corto de lo habitual, pero habrá un pequeño salto en el tiempo ahora, por lo que realmente no puedo agregar nada aquí a menos que quieras la reacción del Hokage a los eventos recientes. A estas alturas, Rin prácticamente le ha hecho una señal con el dedo medio a la mayoría del clan. Trazó una línea y dijo, cruzadla y morid.